Hola y bienvenidos a este ya Kin número 13 o el día número 13, la noche cósmica azul, perteneciente a la onda encantada del mono magnético azul. Hoy llegamos a este día en el que les platicaremos acerca del inframundo maya. Qué gusto que estén por ahí. Mi nombre es Karina y estoy muy contenta de haber transitado con ustedes toda esta onda encantada del mono magnético azul, estos 13 quines. Y bueno, hoy vamos a cerrar con un tema hermosísimo, con un tema realmente muy impresionante, porque ustedes se van a dar cuenta que el inframundo no es como lo percibimos. Exactamente, yo soy Iván Gama y pues empezamos. Bueno, pues vamos a iniciar. Bueno, propiamente el inframundo. Aquí les mostramos una imagen precisamente de una representación de Xibalbá o Xibalba. Ahí el camino al inframundo se llama Xibalba. El fallecido iba acompañado de sus riquezas y sus pertenencias. Para los mayas, después de la muerte, habitábamos un mundo paralelo. Ahora podríamos decir que este mundo paralelo es la 4D, pero cuando nosotros ascendemos y estamos ya en una quinta dimensión, obviamente nosotros ya transitamos esta 4D, ya estamos en este mundo paralelo y ya ascendemos a una nueva octava. Pero bueno, hay algunos que todavía van a transitar este inframundo porque obviamente se van a quedar en la octava anterior. Y vamos a hablar de todo esto que es el inframundo, que van a ver que va a cambiar mucho su percepción sobre lo que ustedes percibían que era lo que ocurría cuando nosotros, pues sí, morimos, cuando nosotros dejamos esta fisicalidad. Exacto. Bueno, pues los cenotes y las cuevas son las puertas para el inframundo maya. El ave Moán era considerado el dios de la muerte. Entonces, si se dan cuenta, estos cenotes hermosos que vemos precisamente en todos estos lugares donde se estableció la cultura maya, donde estuvieron presentes los mayas galácticos, son lugares o puertas al inframundo, precisamente. Exactamente. Aquí, obviamente, si hemos seguido el recorrido que hemos dado, Karina, yo, en compañía de todos ustedes, nos empezamos a dar cuenta de que precisamente estos cenotes, los llamados cenotes sagrados, eran precisamente portales, puertas para el inframundo. Obviamente, esos cenotes tienen muchos restos físicos, huesos de personas, de seres, obviamente fallecidos. También ahí, en determinado momento, se les ha considerado como que eran puntos de sacrificio. Es decir, ahí me atrevería a decir que hemos ido rompiendo muchas mentiras, mucho misticismo a ese respecto. Es decir, aquí porque había cadáveres, porque había restos, porque ahí precisamente eran las entradas de este inframundo. ¿Por qué había joyería? ¿Por qué había riqueza? Eso no lo mencionan mucho en los registros históricos, obviamente, pero sí, existe eso. ¿Por qué? Porque para este momento muchos, pues sí, lamentablemente muchas personas han entrado a estos cenotes y han extraído absolutamente todas las riquezas. Eso sí, lo único que aparece en los registros son los huesos y los sobrantes. Pero en el determinado momento aquí nos damos cuenta de que no sacrificaban a nadie, no le entregaban la vida a ninguna deidad, a ningún ser superior, sino simplemente eran literal una entrada. Lo que en determinado momento alguien ve normal hacer el entierro de un cuerpo cuando éste perece, aquí exactamente era lo mismo, no era un entierro, sino simplemente era la entrada, el ingreso para poder pasar a la siguiente etapa. ¿Por qué? Porque precisamente se les arrojaba o se les colocaba con sus pertenencias y con las riquezas que en determinado momento él o la persona pudo haber generado o pudo haber tenido en el momento de su fallecimiento. Sí, exactamente. Como les comentábamos al principio, es precisamente toda esta información que les hemos compartido durante estos 13 quines, es para que ustedes cambien su percepción y todo aquello, como dice Iván, estas personas cuando se sentían listas para ingresar al inframundo, listos para precisamente trascender
trascender de este mundo terrenal e ir a otro mundo, obviamente ellos se acercaban a los cenotes y a las cuevas. Aquí, por ejemplo, hay muchos cenotes, como ustedes lo saben, en todo este territorio. Si quieren, pueden revisar el video que tenemos sobre los mayas en la tierra y su ubicación geográfica. Aquí se van a dar cuenta precisamente que en esta zona de la que hablamos en este video, habla de dónde se establecieron los mayas y obviamente si se dan cuenta, ahí están todos los cenotes y las cuevas. Es una percepción de la realidad completamente distinta porque estos seres era para trascender. Estos seres llegaban ahí con todas sus pertenencias, con todas las riquezas que ellos habían generado durante una vida humana. Y como dice Iván, obviamente cuando hablan de los restos de estas personas, hablan, bueno, aquí hay restos, aquí hay huesos, aquí hay cráneo, pero ¿por qué no hablan que había muchísimo oro, muchísimas joyas y lo presentan? Obviamente porque todos estos arqueólogos, en su mayoría arqueólogos extranjeros, se han llevado y se han retirado todas estas riquezas de estos seres que hacían aquí su trascendencia entre un mundo y otro mundo. Entonces, obviamente, más allá de un lugar como se le puede considerar un lugar de muerte, de sacrificio, de sufrimiento, era un lugar completamente distinto en donde era una morada entre un mundo y otro mundo, un mundo paralelo al nuestro. Exacto. Aquí cabe mencionar también algo muy importante. Y aquí precisamente es este camino que hemos recorrido, precisamente nos ha ayudado a abrir esa perspectiva, a abrir esa visión y poder permitir que ese gradiente cognitivo nos pueda permitir hacer transformación de lo que tenemos en determinado momento en ese constructo mental. Si ustedes se dan cuenta, no hay en ningún registro maya o en algún registro propiamente que hable de enfermedades, ¿sí? No hay ningún registro que hable de deterioramiento físico-biológico. Es decir, aquí hablamos de niveles de conciencia y cognitivos en los que la persona sabía que era momento de trascender, de partir, que era momento de partir. Obviamente, cuando se hace esa ceremonia, parecería ser que es sacrificio, pero nada que ver con la realidad. Obviamente era un evento en el cual había, obviamente, personas alrededor. ¿Por qué? Porque era un evento único en el transcurso de vida de la persona, de él o la persona que en su momento iba a realizar esa trascendencia. ¿Qué sucede aquí? Algo muy importante es no había enfermedad. Es decir, nadie moría porque estaba en el extremo enfermo, porque estaba en nada que ver con la realidad. Se tenía plena conciencia y precisamente era un paso, era una puerta. ¿Por qué? Porque se ingresaba a esa cuarta dimensión, pero teniendo la conciencia plena de lo que estaba sucediendo. Y obviamente hemos platicado toda esa frecuencia y todo ese gradiente conciencial justo en el momento de partir y de morir es lo que hace la gran diferencia entre un umbral y obviamente el planeta Tierra. Y en este sentido, cuando hablamos del inframundo, hablamos de esos, en su momento vamos a hablar de los 9 niveles. Entonces aquí vamos a colocar esa posición en la cual las personas tenían plena conciencia y los que estaban alrededor obviamente iban a, pues me atrevería a decir, a festejar, a hacer esa ceremonia. Así como nosotros vemos totalmente normal que cuando van a ser un niño en esta época hacen el famoso baby shower, precisamente es lo mismo, pero para finalizar un camino. Pero obviamente en ese camino, cuando hablamos de un baby shower, cuando van a ser un nuevo niño, un naciente, el naciente no tiene la menor idea de lo que hay alrededor. No. Pero en este sentido, cuando una persona va a trascender y sabe que es tiempo justo para hacer eso, tiene plena conciencia, digamos, de esa festividad y todos los que están alrededor la acompañan para generar esa transición, dar ese paso. Y es por eso que hay pertenencias, hay riquezas y obviamente hay un cuerpo inherentemente. Sí, y también compartirles que toda esta información, toda esta asociación que tienen los mayas de cuevas como puertas al acceso a otro mundo, quedó plasmada en el Popol Vuh. Si ustedes quieren pues sí, ahondar un poquito más en esto, profundizar en esta información, pueden consultar el Popol Vuh. También queremos comentarles que hay una travesía de 2 hermanos, de 2 gemelos, que precisamente ellos transitan por el Xibalbá
Y bueno, ellos empiezan a conocer estos reinos, esta noche, esta oscuridad, y, y obviamente todo esto, toda esta información nos hace darnos cuenta que cuando los seres trascienden y entran a través de cuevas o de cenotes, porque ya terminaron lo que tenían que hacer aquí para su trascendencia, es un transitar, pues sí, es un transitar hacia un nuevo estadio conciencial, en el cual no hay por qué temer, en el cual no hay por qué sufrir, por qué tener miedo. Obviamente estos mayas galácticos, estos mayas, lo hacían como únicamente un paso de un estadio conciencial a otro. Precisamente es este estadio de la 4D, que en ese momento, cuando, como comenté, iban en este espacio-tiempo que habitaron los mayas, este territorio, obviamente que no existía nada de esto, que no había enfermedad, que ellos estaban completamente integrados con la naturaleza y esto lo veían muy natural, como nosotros cuando hacemos un viaje a otro lugar, cuando nosotros tomamos un transporte para ir de un punto a otro, era algo normal. Obviamente ellos se iban con todo lo que habían acumulado durante toda su vida terrenal y humana y por eso es que se encontraban en estos lugares joyas, vasijas, ornamentos, vestiduras, porque era lo que ellos se llevaban para ir a este nuevo estadio conciencial, ir a este nuevo destino para ellos, porque ya habían hecho todo lo que tenían que hacer con esta fisicalidad. Exactamente, aquí obviamente, si hacemos la analogía a un tiempo o espacio actual, podríamos hablar precisamente cuando una familia o cuando una persona, en realidad, un joven, en un contexto totalmente concreto y lineal, busca estudiar en otro país o en otro lugar. Obviamente todos los familiares se acercan al aeropuerto, todos los familiares lo despiden y obviamente él pasa esa puerta, ese portal literal para poder tomar un avión. Exactamente. Es decir, pero todos están alrededor acompañándolo. ¿Por qué? Porque es una nueva etapa para esa persona, parece ser. ¿Y qué es lo que se lleva? Obviamente sus pertenencias inmediatas, porque obviamente no se va a llevar su sillón preferido, su silla preferida, su cama, nada que ver. Se lleva lo que en determinado momento le pertenece a él y que él piensa que puede servirle en el nuevo lugar y en el nuevo espacio-tiempo en el que estará. Y obviamente las personas aún en esos momentos hay llanto porque se va la persona, la van a dejar de ver. Pero si se dan cuenta, esta es una analogía muy grotesca, pero muy literal y Exacto. muy de todos los días en su momento. Y obviamente aquí es el ser que tomó el avión murió. No, no murió, sino simplemente lo que le toca desarrollar físicamente hablando, cognitivamente hablando y conciencialmente hablando, ya no corresponde al lugar o territorio en el que nació o en el que se desarrolló o en el que creció. Tiene que viajar a otro punto, a otro espacio en un planeta para en determinado momento continuar o complementar con lo que ya viene transitando. Y obviamente allá conocerá a otras personas, estará en contacto con otros seres y obviamente desarrollará una vida, por así decirlo, paralela en referencia a que compartirá el mismo planeta, no el mismo espacio, pero sí el mismo tiempo, pero obviamente por ahí me atrevería a decir en dimensiones totalmente distintas, en donde obviamente la comunicación va a ser, digamos, teléfono, videollamadas, es decir, si ustedes se dan cuenta, damos esa connotación que es totalmente literal y es totalmente paralela a lo que en determinado momento aquí, obviamente un cenote sagrado era precisamente la puerta de abordaje. El cenote sagrado mismo entraba y ahí es donde se daba el viaje. Y obviamente tenía sus pertenencias. ¿Por qué? Porque la siguiente dimensión a la que se visitaba necesitaba esas pertenencias. Esa era la concepción propiamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no estamos tan descabellados, no está tan separada una realidad de otra. Lo que está separado es, en determinado momento, las emociones y los sentimientos que se tienen ante un concepto de muerte, un concepto totalmente falso porque en realidad la muerte propiamente no existe. Solamente existe un estadio de un punto a otro y trascender. Un enlazador de mundos, por ahí platicaríamos en su momento, el cual permite estar de un punto a otro, pero obviamente con plena conciencia, con pleno grado cognitivo y grado conciencia. Sí, es bien interesante porque todo esto se ha hecho ver con una distorsión que es hasta un punto en donde obviamente es algo trágico, ¿no? Pero en realidad no es de un estadio a otro.
Y obviamente aquí los mayas lo veían con esa conciencia, con un gradiente de conciencial muy amplio. Bueno, este inframundo estaba dividido en 9 niveles. Como ahora nosotros podemos ver claramente que una cuarta dimensión está dividida en 7 planos, igual que todas las dimensiones, y que obviamente tú te vas a ir al plano siguiente de acuerdo al gradiente conciencial con el cual tú mueres. Entonces aquí obviamente es lo mismo, cuando las personas mueren, obviamente van a este inframundo, cuarta dimensión, y se van al estadio conciencial donde tienen que llegar. Obviamente el primer estadio o el segundo es porque su gradiente conciencial es demasiado bajo, y así van a un sexto plano, su gradiente conciencial es alto, y cuando tuvieran que regresar por alguna situación, pues van a regresar a partir de ese nivel conciencial. Era lo mismo. Aquí los mayas lo veían que eran 7 niveles, que cuando uno entraba al inframundo, de acuerdo a ese gradiente conciencial, cada quien llegaba a ese nivel al cual le correspondía llegar. Pero todo es a nivel conciencia, todo es a nivel pues sí, ese gradiente conciencial, esa siguiente octava. Ahora, obviamente ahorita lo vemos con mucha claridad porque estamos viviendo ese espacio-tiempo aquí en la Tierra, pero obviamente si esto lo hubiéramos platicado hace 20 años, pues el inframundo era percibido como que era un lugar terrible, era el infierno, era el lugar donde ibas a pagar tus pecados, todo lo malo que habías hecho. No es así, nada que ver. Eso se quedó ya para todos aquellos seres que todavía siguen enfrascados en una religión, que siguen guiados porque tienen que ir cada 8 días a recibir la información de un ser que ni tiene nada que ver con nada y que no tiene una información precisa de nada, sino simplemente es un ser que repite todo lo que ha repetido durante mucho tiempo, la misma narrativa, y entonces, bueno, nada que ver con esto. Toda esta información obviamente es una información original, es una información que nos va a ayudar a darnos cuenta que esto siempre ha sido así, que el inframundo puede ser también llamado 4D, y que obviamente en este tiempo de los mayas galácticos era un momento hermoso y majestuoso porque ya habías terminado tu trabajo en la Tierra y obviamente ibas a ir a otro planeta, continuar tu estadio evolutivo, o simplemente ibas a regresar a tu planeta de origen. No era nada terrible, era más bien algo que festejar, como nos comenta Iván, era un festejo más que algo que sufrir o que pasarla mal. Exacto. Ahorita Karina amplió mucho más, obviamente, esa visión cosmogónica, esa visión cósmica, cuando hablamos de que nosotros somos seres. En determinado momento aquí son seres que ocupaban, recordemos, un cuerpo físico, biológico, tridimensional, el traje espacial, porque propiamente finalizaron en este estadio, en este territorio, en este planeta, finalizan un periodo, finalizan un ciclo, tienen una evolución ya sea cognitiva, ya sea conciencial, independientemente de acuerdo al desarrollo de cada uno de los seres, y en algunos casos obviamente hay que salir del planeta. Es decir, ese ser, ya ahorita hablándoles, ese yo superior, ese yo soy, en determinado momento tiene que salir de un planeta y continuar su avance. Entonces aquí ya si se dan cuenta, ya cuando hablamos de estos temas, de este día precisamente, podemos expandirnos y podemos ver precisamente esa expansión hacia el infinito propiamente. Sí, y aquí más allá obviamente de verlo como algo negativo, démonos cuenta que estamos transitando esto. Ahorita precisamente nosotros nos encontramos en ese embudo, en ese cuello de botella que es la 4D. Para los seres que ya transitamos, ya estamos en una quinta dimensión, estamos en otro estadio conciencial, obviamente que imagínense que ya salimos, pero todos los seres que están en esa 4D, todavía esos seres que están indecisos, si avanzan a la 5D o se regresan a la 3D, es precisamente este inframundo, es precisamente con qué nivel conciencial estás abordando esta 4D, con qué nivel conciencial lo estás haciendo. Si todavía hay miedo, si todavía hay temor, si todavía, pues obviamente estás más inclinado a una 3D, pero ya estás en esta 4D. Obviamente, a lo mejor dices, sí tengo miedo, sí tengo interrogantes, pero voy a seguir avanzando, siento que tengo que seguir, siento que esto no es así, obviamente te vas a acercar más a la 5D. Pero este inframundo obviamente nada más será un paso,
un paso para ir al siguiente nivel conciencial, un paso para salir de la 4D, en la cual se encuentran muchos seres actualmente aquí en el planeta Tierra. Actualmente muchos seres están en esta 4D, en la cual todavía están trabajando sobre esa mente racional, en la cual saben que la religión es una estructura, pero siguen todavía dándole importancia, se siguen clavando en ello, cuando en realidad saben que ese constructo mental ya no da para más. Entonces, muchos seres se encuentran precisamente en esta dimensión, en esta 4D. Es a un modo sutil, es un modo en el cual nosotros ahorita podemos a lo mejor percibirla a través de sueños, pero obviamente en esos sueños también nosotros podemos despertar al siguiente día y darnos cuenta que ya avanzamos. Entonces es bien importante cambiar la percepción y darnos cuenta de toda esta trascendencia. Y que precisamente hoy vamos a terminar con esta información que es la noche cósmica azul, porque precisamente esa noche es oscura, es igual que el inframundo, es igual esa oscuridad, esa noche, por eso hablamos hoy del inframundo, porque realmente cuando estás en la noche es cuando tú puedes percibir todo realmente como es, cuando tú puedes ver las cosas, las personas como son, porque ahí se van a mostrar como son. Obviamente cuando hay luz, pues sí los vas a ver, pero puede ponerse un antifaz, pueden vestirse de diferente forma, pueden hacerte creer que son algo que no son, pero realmente en esta oscuridad de este inframundo, en esta noche cósmica azul, nosotros podemos ver realmente cómo son las personas, cómo es la realidad. Entonces, por eso hablamos de este tema del inframundo, porque precisamente es esta 4D en la cual todo se muestra como es, en la cual esa mente analítica y racional no tiene cabida y todo es como es. Cuando nosotros soñamos, si se dan cuenta, esa mente racional no está ahí. Nosotros vemos las cosas como son y obviamente cuando despertamos nos cuesta trabajo interpretar porque lo tenemos todo secuenciado y estamos todos pues metidos en esa caja, ¿no? Y no podemos saber qué soñamos, pero en realidad solo en este 4D es cuando nosotros podemos salir de todo ese constructo mental y ver la realidad, verla en esta oscuridad, en esta noche. Exacto, y recordemos que esa 4D invariablemente, toda la información que contiene esa 4D es toda la información que nosotros como seres vivos, como seres, como individuos, aceptamos por real y no real, por verdadero y no verdadero. Obviamente todo ese constructo que se formó genera la construcción de todo lo que le rodea al individuo en esa cuarta dimensión. Por eso esa cuarta dimensión no es lo mismo para mí que para Karina, que para ti. Es decir, por eso todos y cada uno cuando soñamos, dormidos, soñamos, vamos a una cuarta dimensión, pero la tuya no es la mía y la mía no es la de Karina. Porque obviamente esa cuarta dimensión existe, claro que existe, pero existe en función del constructo mental, del constructo de todas esas creencias y de todas esas ideas conceptualizadas y dadas por verdades o por mentiras. Aquí simplemente es, en su momento les hemos comentado, aquí nos empezaremos a dar cuenta con todo este recorrido que propiamente la muerte no existe, eso ya es inherente. Segundo, que en determinado momento esa cuarta dimensión que muchos tienen todavía, tienen un terror a la muerte, tienen un terror a trascender. Y obviamente eso no debió de haber existido. Obviamente eso fue sembrado por un sistema obviamente estructurado, una religión, un catolicismo. ¿Por qué? Para precisamente tener ese control hasta antes de dar el paso y que todos absolutamente estuvieran aterrados de dar ese siguiente paso, ¿sí? Y esperando a que en determinado momento alguien los ayudara a dar ese paso. ¿Pero por qué? Les hemos comentado, cuando un ser, todo es una frecuencia y todo lo define la frecuencia. Si en el instante en el que se va a trascender se está de forma caótica y en una frecuencia totalmente baja y umbralina, ahí es donde va a ir a parar. Aquí, para una relación, si en primer momento ustedes han tenido la oportunidad, me recordarán ahorita cuando yo les mencioné. Y si no han tenido la oportunidad, los invito a que lo hagan. Todos absolutamente en su momento hemos estado visitando alguna alberca, alguna fosa, y hay, obviamente, niveles y plataformas de lanzamiento. Lo hemos visto en Olimpiadas, lo hemos visto en eventos, concursos, plataforma, trampolín de 3, de 5 y de 10 metros. Los invito a que un día suban hasta la de 10 metros y se coloquen exactamente en la orilla de la plataforma. Se van a aterrar. Sí. Se van a aterrar.
y es agua. Y están conscientes de que es agua, de que ustedes pueden arrojarse y no va a pasar nada, a menos de que no sepan nadar, pero bueno, ese ya es otro concepto. Pero de entrada me gustaría que ustedes pudieran ver la analogía de un cenote sagrado a una alberca con una plataforma de 10 metros. La plataforma está al aire libre, hay luz y aún así da miedo. En un cenote obviamente estaba oscuro, Dentro de una cueva. dentro de obviamente una cueva. ¿Qué sucede ahí? La conciencia es lo que hace la diferencia. El miedo a morir es lo que en determinado momento ha generado que una cuarta dimensión sea considerada un infierno. ¿Sí? Los infiernos no existen propiamente, a menos de que la cuarta dimensión de cada ser o individuo lo catalogue como infierno y lo alimente con esa escenografía. Aquí obviamente hablamos de que el inframundo, 9 niveles, Xibalba, tomemos igual la referencia y la analogía que les dice, esa puerta, esa gate, esa puerta en la cual hay un Xibalba que va a revisar tus documentos y te va a dar, obviamente, la salida o te va a dar la entrada, como la quieran ver, si cuando se aterriza o cuando se despega. Entonces ahí simplemente es ese gradiente de conciencia y ese gradiente cognitivo es el que va a permitir que todos y cada uno, y es el que permitía a todos estos mayas precisamente hacer simplemente ese proceso, esa, 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 esa ese proceso de trascender de un punto A un punto B, pero con plena conciencia, sabiendo que un cuerpo, que este traje espacial, se quedaba en el estadio anterior y que ellos continuaban en el siguiente estadio. Sí, exactamente. Yo ahorita venía recordando, Iván, que bueno, luego nos gustaría también compartir esto con ustedes, de cuando nosotros también entramos a este planeta, también lo hacemos a través de un Stargate. Entonces, ¿por qué no? Para salir, obviamente usamos el mismo portal. Cuando nosotros entramos a realizar ya sea un proceso de aprendizaje, de evolución o un servicio planetario, nosotros entramos a la Tierra a partir de un portal, de un Stargate. Entonces, ¿por qué no tendríamos que usar también un Stargate o un portal para salir? Para salir. Obviamente, en el mundo maya, estos eran esos portales, los cenotes y las cuevas eran esos portales de salida. Pero cuando nosotros entramos a través, como hemos hablado, de un contrato que nosotros firmamos en tercera o quinta dimensión, también entramos por un portal. También nuestra alma entra por ahí. Entonces, ¿por qué lo vemos tan normal la entrada, pero no tan normal la salida? Cuando en realidad es lo mismo, ¿no? Exacto. Recordemos ahí, si los vamos, ya si se dan cuenta, empezamos a darnos cuenta que la referencia y la analogía literal y concreta la tenemos ahí. Todo naciente propiamente que en su momento hace el proceso de nacimiento, va a pasar por un portal físico, biológico, literal, el canal de parto. Pero es que ahora los hay con cesárea. Independientemente con cesárea, es un portal de salida. Ya sea en el momento en que es extraído, o sería por cesárea, o es expulsado por canal de parto. Entonces, si se dan cuenta, en realidad es exactamente lo mismo lo que en determinado momento nosotros hemos vivido y experimentado. Es precisamente ese constructo que nosotros hemos adjudicado en el que le hemos dado la connotación de algo bueno, de algo malo, de algo agradable, de algo desagradable. Y ahí, si se dan cuenta, regresamos y esa línea muy delgada en la cual cuando empezamos a adjudicar ciertos atributos es cuando empezamos a dar un paso hacia atrás. ¿Por qué? Porque en realidad no existe ni lo cómodo ni lo incómodo, no existe ni lo bueno ni lo malo. Recordemos, integración, integrativo, y obviamente se complementa absolutamente todo. Como dice Karina, un portal de entrada o un portal de salida, un Stargate de entrada o un Stargate de salida. Obviamente en los dos se tiene plena conciencia. Cuando se va a ingresar, se tiene plena conciencia y si ustedes hacen lo de la plataforma, van a sentir que literal aterrizan. Exacto. Y que aunque ven con claridad el fondo del agua, o sea, lo ven, aún así da una sensación totalmente de miedo, si le colocamos esa palabra. E igualmente de salida es exactamente lo mismo. Y algo muy importante, recordemos, esa salida no necesariamente tiene que generarse por una enfermedad, porque esas propiamente no existen. Es decir, nosotros hemos entregado la libertad de que algo
pueda adjudicarse el poder de retirarme a mí la vida, ¿sí? De entrada. Entonces, ahí vamos a empezar y se dan cuenta que precisamente esta onda encantada, todas esas ilusiones en las que en este momento hemos creído, se han ido cayendo poco a poco. Pero no porque uno lo diga y le crean, no, sino simplemente porque ese gradiente cognitivo ha empezado a permitir que podamos observar y empecemos a darnos cuenta de que obviamente hemos vivido en un set, en un estudio de cine, de teatro, en el cual todos y cada uno hemos, hasta que tenemos conciencia, hemos repetido una narrativa de un personaje, de un arquitecto, de un ingeniero, de un trotamundos. Es decir, todos, si se dan cuenta, han tomado su posición, porque han olvidado su ser original propiamente. Sí, entonces, bueno, es bien interesante cerrar con este tema, esta onda encantada del mono magnético azul, para que nosotros podamos ubicar precisamente, pues, esta analogía que hemos hablado de la oruga y de la mariposa, porque en realidad ese capullo sería este inframundo, esta 4D, y esa quinta D, obviamente ya es cuando sale del capullo esta mariposa y emprende el vuelo. Entonces, por eso nos pareció interesante hablarlo precisamente en esta noche cósmica azul, porque ¿qué perspectiva tienes tú? Sigues siendo la oruga, estás en el capullo, en este inframundo, en este punto en el que estás dejándote morir para trascender, o ya eres esa mariposa y ya estás en esa nueva octava, en la quinta dimensión. Entonces, nos pareció muy importante compartir con ustedes y también, bueno, comentarles que los mayas veían al inframundo como un lugar de poder y de sabiduría. Y obviamente así es, cuando nosotros trascendemos a una nueva octava, una nueva quinta dimensión, es un lugar donde tú te sientes con más poder, con más fuerza, porque ya trascendiste todo, ya trascendiste tus miedos, tus inseguridades, te trascendiste a ti mismo y eres un nuevo ser. Y también obviamente la sabiduría, ¿por qué? Porque tuviste esa libre voluntad para decidir si te quedabas en el estadio anterior o tú mismo te creabas ese desafío y de una forma muy sabia a través de esa libre voluntad de la cual habla también ese humano amarillo, ese humano solar en el cual nos estamos convirtiendo, es esa sabiduría, es el sabio. Entonces, obviamente es un estadio evolutivo, es un estadio hacia donde vamos y bueno, ahorita digamos que con este día vamos a cerrar toda esta información, esta último KIN 13 y nos pareció interesante hablar sobre todo lo que es el inframundo, que en realidad cuando cruzamos el inframundo no podemos decir que es sencillo, porque nosotros podemos ahorita compartirles que ya atravesamos la 4D y ya estamos en la quinta D. No fue sencillo, pero qué bien se siente estar del otro lado. Entonces, no se crean lo que les dicen, dense la oportunidad de ustedes experimentar, pasar, y los que estamos ya del otro lado, los invitamos a que lo intenten, porque estando aquí en esta 5D, traspasando este portal que sería para los mayas el inframundo, esa muerte, para una 4D a 5D, es algo completamente bello y hermoso que no podemos compartir con palabras porque las palabras se quedan muy cortas. Exacto. Y como lo comenta Karina, precisamente este estadio, este inframundo, porque es poder y sabiduría, porque es el punto en el cual, entrando con conciencia, no está el cuerpo. Y al no estar el cuerpo, no hay limitante. Es precisamente conciencia, conciencia neta. Y es precisamente sabiduría, ¿por qué? Porque le permite integrar absolutamente todo con lo que se tuvo contacto con el cuerpo. Poder, ¿por qué? Porque se percata el ser que no hay limitante, que no hay esta prisión, entre comillas, a este cuerpo. Es decir, ese traje, al no estar, se expande precisamente el ser. Ahora, hasta el día de hoy nos acompañó también esa famosa oruga y esa famosa mariposa. Si se dan cuenta, igual es una transformación. Murió la pregunta que les hice y que les he hecho desde hace mucho. Cuando nace la mariposa, ¿murió la oruga? Es decir, murió ese ser, desapareció el ser y teníamos un ser que era oruga y se convirtió en otro ser que era mariposa, pero ¿es distinto o es el mismo? Entonces ahí precisamente es eso, esto que estamos platicando ahorita del cenote sagrado, del inframundo,
En realidad, el hilo conductor, que es el mismo ser, es el mismo, tanto oruga, pero son etapas distintas. La oruga tuvo su gradiente cognitivo y conciencial y energético. Y la mariposa tiene su gradiente cognitivo, conciencial y energético, pero en distintas frecuencias. Entonces, aquí, igualmente ya para cerrar, si se dan cuenta, al principio les comentábamos y les platicábamos, el sincronario maya no es un zodíaco, no es astrología propiamente maya, no me va a decir cómo soy, si hoy voy a conocer al amor de mi vida, si se va a suceder algo en mi vida o no va a suceder, no. Si ustedes se dieron cuenta y siguieron todo este recorrido de esta onda encantada, se van a dar cuenta de que cada quien, cada día, hacía que nosotros ese gradiente cognitivo y conciencial incrementara. ¿Por qué? Porque iban secuenciados día a día, kin a kin, cada kin con su frecuencia respectiva, cada día con su frecuencia respectiva. Y el hilo conductor éramos nosotros, nuestro ser. Es decir, puedo atreverme a decirles que el primer día que fue precisamente el de mono magnético azul, ¿qué sucedió? Entró una oruga, por así decirles, y al final, en la noche, que es el día de hoy, sale una mariposa. Es decir, quien inició el primer día fue uno, y quien sale el último día es el mismo, no, es otra Una mejor frecuencia, versión. una mejor versión del que ingresó. Obviamente aquí, obviamente, no nos han salido alas ni nada por el estilo, pero para que ustedes se percaten y se den cuenta de qué es lo que la información del sincronario maya puede y hace a todo ser 1320, a todo individuo que en determinado momento, en determinado tiempo o espacio, decida transitarlo o no. Y ahí regresamos al punto, es totalmente voluntario, es totalmente libre el acceso a esa información. ¿Para qué? Para poder desarrollar y convertirse en esa mariposa y poder volar y poder obviamente trascender y poder tener esa visión y esa proyección al exterior. Y obviamente también mencionar, como tenemos aquí a Chuen, que, que bueno, este sello nos invita a la transformación. Entonces es importante también eso que comenta Iván, porque hemos estado transitando estos 13 quines y de entrar un ser con una percepción, sale un ser a una nueva percepción y a una versión mejorada de él mismo. Y obviamente este sello de color azul nos invita precisamente eso, a esta transformación. Y obviamente esto no queda aquí porque como sabemos después de un sello azul viene un sello amarillo que nos va a invitar a otra cosa completamente distinta y ya bueno, les estaremos informando, pero primero hay que integrar y asimilar toda esta información y bueno, terminando este día, terminando este kin, iniciaremos hacia una nueva versión de nosotros mismos en una nueva octava, ascensional, espiral, y bueno, vienen cosas completamente distintas para nosotros. Exacto, y todo aquello que lograste transformar, todo ese gradiente que se logró, cognitivo que se logró incrementar, el gradiente conciencial que se logró incrementar, y por ende el gradiente energético de cada individuo, obviamente se lo lleva puesto. Y entramos a la siguiente onda. Y obviamente, y ahí obviamente es volver a recorrer, pero obviamente en otros espacios, tiempos, con otras frecuencias distintas, pero ya enriquecidos propiamente por la onda anterior. Y obviamente les platicábamos, esto es precisamente es ascendente, es una elipse ascendente, perdón, y pues adelante. Sí, y qué gusto que estuvieron por ahí, les enviamos un abrazo y bueno, vamos a seguir con la información que continúa, pero bueno, ahorita terminamos. Hasta aquí toda esta onda del mono magnético azul y qué gusto que estuvieron ahí acompañándonos durante estos 13 quines. Exacto, un gusto y un fuerte abrazo, un saludo y obviamente los esperamos para poder seguir caminando juntos en todo este camino Ascensional. ascensional del 5 de mayo. Nos vemos. Nos vemos hasta